Sí. Es que no veo sino a Ángela nomás. Está Sí. Ángela. Pero vamos empezando con Ángela porque si no Listo. se le hace muy tarde. Bueno. ¿Listo? Bueno. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase de conceptos periciales en familia. Nos acompaña la doctora Lina Estrada. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia, magíster en Derecho. Ella es directora de la especialización en Derecho de Familia de la Pontificia Bolivariana, docente titular de esa misma universidad. Es la docente que nos acompaña durante el desarrollo de las 6 cortes que hemos abierto hasta el momento. Pues aclararles que todas las cortes han elegido esta electiva de conceptos periciales y ella es la docente que nos ha acompañado. Pues obviamente es una gran persona, una gran profesional, una de las docentes mejor evaluadas por los especialistas, sin duda alguna, así que espero que este sea un espacio supremamente enriquecedor para ustedes, que lo aprovechen al máximo, que aprovechen todos los conocimientos, la experiencia de la doctora para fortalecer y cualificar su formación como especialistas en familia. Entonces, pues no siendo más, los dejo con la doctora Lina. Por favor, quiero recordarles que es necesario que silencien los micrófonos, porque de lo contrario, interrumpimos la clase. Así que, Doc, bienvenida a la clase. Muchas gracias, como siempre, por hacer parte de este proceso. Y pues no siendo más, la dejo con los muchachos. Mil gracias, Doc. Gracias, Diana. Un abrazo muy grande desde Medellín. Muy buenas noches para todas. Estoy muy feliz de nuevamente estar acompañando en esta especialización. Medellín. Sí. Bueno, sí les pido el favor que un poco silencien el micrófono y ahorita vamos a tener una interacción porque me gustaría pues conocerlas. Primero pues me voy a presentar, como bien lo dijo Diana, yo soy abogada, especialista en Derecho de Familia, magíster en Derecho de Familia y soy también, además de ser docente y coordinadora de la especialización en Derecho de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy abogada litigante en procesos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ante comisarías de familia, además de los jueces. Entonces, eso me ha permitido tener una experiencia profesional tanto en la práctica como en la parte académica. Primero quiero indicarles cómo vamos a hacer la sección. Yo trato de ser como muy organizada para que ustedes sepan el desarrollo de lo que vamos a hacer, para que vamos teniendo en cuenta cada uno de los momentos de los encuentros sincrónicos. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer en el encuentro sincrónico es que todos los encuentros, inclusive yo ya les mandé en este caso las fechas de los encuentros sincrónicos, siempre empezaremos con una frase ilustrativa que nos va a guiar ese encuentro sincrónico. ¿Listo? Luego vendrá la explicación de la actividad que se tiene para realizar esta semana. Luego, en la tercera parte, voy a dar una explicación, un soporte explicativo, en este caso, de lo que van a encontrar como contenido teórico. Y finalmente, vamos a tener un momento de que ustedes me hagan las preguntas. Para mí es muy importante que ustedes puedan tener, en este caso, una interacción conmigo para que me hagan preguntas, comentarios, además que veo que en el curso hay abogadas, entonces es muy importante el acompañamiento que tengan por parte de ustedes para que, en este caso, si tienen dudas, desde la parte no solamente jurídica, sino también social, desde sus profesiones, me lo hagan saber. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Primero, vamos a iniciar con la frase que nos va a guiar esta semana y este encuentro sincrónico. La frase es la siguiente: nadie puede ser experto en todo. Esa es la frase que nos va a guiar esta semana. Nadie puede ser experto en todo. Y esa frase yo la he querido traer precisamente porque este módulo, conceptos periciales, parte del reconocimiento que el derecho le da a ciertas ciencias y disciplinas que le ayudan a tomar decisiones más acertadas en el derecho. ¿Como cuáles? En el tema de familia es fundamental
en este caso, que el derecho se auxilie de ciencias tan importantes como el trabajo social, la psicología, la educación, la enfermería y los especialistas en familia. ¿Por qué? Pues porque el derecho es un conjunto de normas de carácter coercitivas, en este caso que se pueden hacer valer por la fuerza, para ayudar a regular una vida en sociedad. Pero resulta que esas normas jurídicas se quedan muy cortas. ¿Y por qué se quedan cortas? Pues porque las normas son generales, impersonales y abstractas. Y hay ciertos asuntos que pasan a nivel social que desafían el derecho, ¿cierto? ¿Cómo que, profe, que lo desafían? Sí. Lo desafían porque muchas veces la norma no tiene soluciones. Vea, les voy a dar un caso práctico. Y yo trato de que mis encuentros sincrónicos siempre tengan casos prácticos. Hace 15 días un jugador de la Selección Colombia, Jaime Rodríguez, presentó a su hijo. Y resulta que su hijo fue concebido a partir de algo y es lo que se llama la madre o el embarazo por contrato de alquiler, ¿cierto? Esa es una situación que desafía el derecho. ¿Por qué la desafía? Pues porque no hay una normatividad que hoy regule esa situación. Entonces, créanme que ustedes están formando en este módulo que además agradezco que lo hayan tomado porque yo sé que es una elección que el grupo hace, porque precisamente desde la justificación del curso es mostrarles a ustedes la importancia que son como especialistas en familia, la importancia que tienen para el derecho. Y aquí quiero ilustrarlos frente a algo, y es que el derecho siempre o se simboliza con una mujer con los ojos vendados, que es la justicia. Y la justicia tiene una balanza, que precisamente esa balanza muestra una equidad en las decisiones. Y esa mujer tiene los ojos vendados. Yo siempre señalo que esos ojos vendados, quien le quita esos ojos vendados a la justicia son ustedes, porque ustedes le permiten a la justicia tomar decisiones acordes a la realidad, porque las decisiones o el derecho se va quedando, se va quedando, se va quedando. De hecho, por ejemplo, el Código Civil, que es un código que nos ayuda a muchos abogados a entender muchos asuntos del derecho de familia. Imagínense que data de 1887. Entonces uno diría, ¿cómo el Código Civil se pone a tono con esos asuntos que desafían el derecho? Afortunadamente lo hace a partir de establecer una prueba muy importante, que es la prueba pericial, que es la formación que yo les voy a dar desde esta semana que iniciamos, desde el 11 de noviembre hasta el 8 de diciembre que termina este módulo. ¿Listo? Entonces quería pues un poco ilustrarlos desde la justificación que tiene el módulo. Es justificar el módulo a partir de ¿qué? De formar especialistas convencidos de la necesidad que tiene el derecho de que ustedes den respuestas a necesidades que tiene el derecho y que el derecho no tiene cómo resolverlas. Por ejemplo, otro ejemplo que les pongo. ¿Cómo se sabe que Juan es el padre de José? Pues, si se tiene dudas, a partir de una prueba pericial, que es una prueba que se realiza con la sangre. Pero es que eso no se puede resolver por el derecho, eso se necesita una prueba calificada, una prueba científica, y esa prueba calificada y científica la dan profesionales, por ejemplo, en el tema de la medicina. Necesitamos resolver un tema desde la familia. ¿Quién da esa solución? Ustedes como especialistas en familia. ¿Listo? Muy bien. Segunda parte. La segunda parte, bueno, esta es la segunda parte. La tercera parte un poco, y me disculpan que no me acuerdo pues como del orden, pero de los números, pero sí del orden de la sección que vamos a tener el día de hoy, es explicarles un poco la actividad y además las actividades que vamos a ver en el módulo. Yo he
en este caso, elaborado unas actividades muy dinámicas y no crean que se van a aburrir, porque todos dicen, ay, pero eso de dictamen pericial, eso tiene que ver con el temas jurídicos, qué pereza leer normas, nosotros no somos abogados, no. Yo no pretendo que ustedes sean abogados, yo respeto mucho la profesión que ustedes tienen, pero es necesario acercarnos a la normatividad, porque yo les estoy informando como especialistas en familia y les estoy informando como peritos. Entonces, les voy a explicar las actividades, empezando por la primera actividad que van a elaborar. Esa primera actividad, ¿en qué consiste? Consiste en que ustedes van a tener en su carpeta de la unidad número 1, porque son 3 unidades, de la unidad número 1, una carpeta donde van a encontrar una serie de leyes y una serie de sentencias. ¿Qué van a hacer en este caso? Van a organizar de manera cronológica esas leyes y van a determinar en ese orden cronológico, van a determinar allí, van a revisar esas normatividades y me van a indicar en esa normatividad, en cada una de ellas, qué se establece frente al dictamen pericial. Es decir, en esa primera actividad, ustedes tienen que hacer lectura de las normas y señalar, en este caso, esa norma que establece sobre lo que es el dictamen pericial, ¿cierto? Esa es lo primero que tienen que hacer en la actividad número 1. Lo segundo, en esa misma carpeta hay una serie de sentencias. Ustedes van a elegir una sentencia, no todas, es solamente elegir una sentencia. Y van a hacer un análisis de cómo, en este caso, se falló teniendo en cuenta el dictamen pericial. Es decir, teniendo en cuenta la valoración de un profesional que aportó a ese proceso. Entonces, esas son las 2 actividades que deben realizar para esta semana, que hacen parte de la unidad número 1. ¿Listo? En este caso, existen otros 2 módulos. Está en la unidad número 2 y la unidad número 3. Buenas noches, Jenny. Si nos puedes un poco... Ah, no. Yusmina. Hola. Hola, Yusmina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, estoy muy contenta de saludarlas. Y ahorita les voy a dar un espacito para que se presenten. Listo, para yo conocerlas y saber de dónde están. Porque yo sé que están en Cartagena, en Chocó, en muchas partes del país. Entonces ahorita les doy la palabra. ¿Listo? Ok. Bueno, muchas gracias. Ah, ya usted. Bueno, entonces, la unidad número 2 tiene 2 actividades. También son 2 actividades muy lúdicas que las pueden elaborar a partir del material que van a encontrar en el módulo. La actividad número 2 que está en el módulo 2 consiste en que ustedes deben hacer en este caso, un trabajo de contenido digital. ¿Eso qué significa? Que yo espero que ustedes sean creativas, porque los peritos, en este caso quienes realizan los conceptos periciales, tienen que ser muy creativos, porque deben presentar, en este caso, un trabajo a un tercero, sea juez, sea defensor, sea comisario, y yo les voy a dar un consejo muy importante, es cuál. Y es que siempre que ustedes hagan ese trabajo, se están presentando a ustedes como profesionales. Entonces yo les voy a solicitar que estos trabajos los hagan pensando, en este caso, como si ustedes fueran peritos y como si yo fuera un defensor, un comisario o un juez. ¿Listo? Y que desde ahí, en este caso, los estoy evaluando desde esa posición. Entonces, esa segunda unidad, en este caso, es una unidad, en la unidad número 2 y con la actividad número 2 es que ustedes elaboren un trabajo de contenido digital, además que yo sé que ustedes ya tienen herramientas desde la misma especialización donde deben resolver unas preguntas orientadoras, ¿cierto? Que son el dictamen pericial, en este caso, cómo ustedes como profesionales pueden aportar esos dictámenes periciales, bueno.
Ahí están las preguntas que las en este caso explicaré en la próxima sesión. En este caso, si mira, qué pena, si puedes silenciar el micrófono un momentico. ¿Listo? No te preocupes. Sí, no te preocupes. Bueno. Pero parece que no silencia. Ah, sí, ahora sí. Muchas gracias, te agradezco mucho. Luego sigue la actividad número 3. La actividad número 3 es la elaboración de un mapa mental a partir de unos conceptos que yo quiero que ustedes revisen. Y es que muchas veces se parte de que el dictamen es lo mismo que dictamen, concepto, si fuera un informe, y eso no es lo mismo. Hay palabras que no significan lo mismo. Entonces, en ese mapa mental, usted lo que tiene que hacer es elaborar unos significados y unos ejemplos a esos significados para que tengan en cuenta que el norme técnico realmente se llama dictamen pericial, lo que ustedes realizan, dictamen pericial. Y por último, que a mí me parece muy importante, ustedes como especialistas se enfrenten a un caso real. Entonces, por último, ustedes deben elaborar un dictamen pericial a partir de un caso. En el análisis de los hechos, yo les voy a ustedes a indicar qué rol van a evaluar, en este caso como peritos, qué familia van a evaluar y a partir de la evaluación de esa familia deben elaborar un dictamen pericial. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Todo dictamen pericial, en este caso, se presenta de manera escrita y en materia penal siempre debe sustentarse en audiencia pública, siempre. Entonces el perito presenta su dictamen y en audiencia pública se somete a las preguntas que le hacen las partes, que es la fiscalía y la defensa. Pero yo los estoy preparando no en el ámbito penal, sino en el ámbito de derecho de familia. Y en el ámbito de derecho de familia, ustedes pueden actuar como peritos ante defensores, comisarios o jueces. En este caso, no es necesario que lo sustenten en audiencia pública, para que sepan. Entonces, por eso es que la presentación del trabajo final solamente lo van a hacer presentándolo de manera escrita. ¿Listo? De manera escrita. La sustentación oral no la van a realizar. Precisamente porque la naturaleza del dictamen pericial en esta instancia de derecho de familia no lo solicita, no lo requiere. Y esa sería, en este caso, la cuarta actividad. Entonces, como vemos, cada una de las semanas tenemos una actividad, ¿cierto? No se preocupen que yo siempre en los encuentros sincrónicos les volveré a explicar cada una de las actividades, qué es lo que ustedes tienen que hacer. Lo más importante en este primer encuentro sincrónico, que es el encuadre, que es muy importante visualizar el trabajo en este caso del curso, yo quiero que tengan en cuenta algo y es una cosa muy importante, y es cuál. Todo perito, ya lo he dicho, tiene que ser creativo, pero todo perito además tiene que ser recursivo. ¿Eso qué significa recursividad? Significa que ustedes cuentan con mi correo electrónico, que yo ya les envié hace 2 horas un correo, dándole la bienvenida a este curso. Entonces es muy importante que sepan que cuentan con mi correo electrónico, lestradaj@umariana.edu.com, y cuentan con mi celular. Mi celular, se los voy a dar, es el siguiente número, es 311-746-7938. Si ustedes tienen un WhatsApp, lo pueden socializar con sus compañeros. Es 311-746-7938. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de que ustedes tengan en cualquier momento, si tienen dudas, me escriban, me pongan un mensaje de voz. Y quiero ser clara en algo. En cualquier momento del día y cualquier día de la semana. ¿Por qué? Porque yo soy una convencida como docente virtual que uno debe flexibilizarse. Si ustedes tienen una duda a las 12 de la noche, pues me la dejan a las 12 de la noche. Ya seré yo
A la hora que me despierte, en este caso, la que les responderé, pues a las 12 de la noche, es posible que esté despierta o es posible que no. Pero no se preocupen, ahí queda el mensaje. El mensaje yo siempre lo respondo. Pero yo como abogada y yo como profesora de educación virtual y más de este módulo, soy convencida de que las inquietudes de los estudiantes en cualquier momento se deben resolver. Yo prefiero que me pregunten, que no me pregunten y que hagan las cosas de manera equivocada. Porque me ha pasado mucho. Ay, profesora, es que yo hice así porque yo le pregunté a un compañero y el compañero me dio esa orientación. No, vayan a la fuente. ¿Y la fuente cuál es? Si tienen dudas, la docente. Que para eso estoy yo, para acompañarlos en este módulo. Además, porque yo los estoy preparando como peritos. Y un perito, si tiene dudas, pues le tiene que preguntar al funcionario. Mire, señor juez, mire, señor defensor, mire, señor comisario. Ustedes me hicieron una pregunta que yo no entiendo, pero un perito no se puede poner a resolver una pregunta que no entiende cuando la resuelve y genera un problema grandísimo. ¿Y cuál es el problema que genera grandísimo? Pues que esa prueba va a estar mala en el proceso. Y les voy a ser muy franca. La prueba que ustedes realizan es una prueba fundamental para decidir un caso, ¿cierto? No significa que como ustedes realicen el dictamen pericial, el funcionario va a fallar, no. Y eso también quiero ser clara desde esta primera clase. ¿Y qué quiero ser clara en esta primera clase? Ustedes son una prueba que hace parte de un proceso, que yo ya lo voy a explicar. Esa prueba es muy importante, pero quien toma la decisión de esa prueba, si la descarta, si la toma, es el funcionario. Ustedes no están llamados a ser jueces, y eso quiero ser muy franca y quiero ser muy clara. Ustedes no son los jueces. Los jueces son unas personas que van a valorar una prueba, como la de ustedes. Van a valorar muchas otras pruebas. Pero ustedes no se van a poner a defender como si fueran abogados porque se les pone a hacer un dictamen pericial. Aquí no está, nadie está hablando de defensas que no tiene que asumir. Aquí simplemente estoy diciendo que un perito es una persona que tiene que resolver unas preguntas. Y estoy diciendo que estas preguntas, que si tienen dudas, por favor, vayan a la fuente original. ¿Cuál? Un juez, un defensor o en este caso la profesora. Espero que quede claro, ¿cierto? Espero que eso quede claro y que todos los canales de comunicación a partir de este momento quedan ustedes disponibles para que me hagan todas las preguntas. Yo prefiero a alguien que pregunte que a alguien que no pregunte. De hecho, les voy a regalar otra frase. Ya les regalé una frase de la semana que nos va a ilustrar esta semana y es, nadie puede ser experto en todo. Y ya les dije que nadie puede ser experto en todo. ¿Por qué? Pues porque el derecho necesita de otras ciencias para resolver problemas. Y les voy a dar otra frase también que debe inspirar a los peritos. ¿Y es cuál? Es la siguiente. Un día sin preguntarse es un día perdido. Un día en que usted no se inquiete es un día que usted perdió. Y profesora, ¿cómo así que un día que usted no se inquiete? Sí. Un día, por ejemplo, que usted no se haga una pregunta o de su vida o de lo que está pasando. Si no se hace una pregunta, para mí es un día perdido. Porque es que uno no puede perder el arte de preguntarse, el arte de inquietarse. Y el perito tiene esa característica. Se inquieta, pregunta, investiga. Dice, pero ¿por qué esto pasa? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta desde este primer encuentro sincrónico. La creatividad del perito para mostrarse como profesional ante quien lo va a leer y además el perito en esa inquietud por aprender, por resolver y determinar qué es lo mejor ante esa pregunta que se le está indicando. ¿Listo?
Entonces, eso es muy importante quiero que lo tengan en cuenta. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Tania, Ángela. ¿Alguna pregunta? Es que yo aquí veo otras compañeras, pero no me aparecen los nombres. Yusmina, hola, ¿tienes alguna pregunta? Ah, pero no te escucho, no te escucho. Que hasta el Hasta momento aquí. no, hasta el momento Hasta todo el ok. momento. Ah, bueno, gracias. Bueno. A ver, ¿quién más? Pero es que no me aparece el nombre. Yo tengo a Tania, a Ángela, pero no la veo. ¿Y la otra compañera cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tú estás. Hola, profe. Hola, Mi hola, ¿cómo nombre es Yugeli estás? Murillo. ¿Cómo te llamas? Yugeli Murillo. Hola, ¿cómo te ha ido? Tú estás muy cumplida. Fue la primera que entró en el encuentro sincrónico. Te felicito. Eso también Gracias. es algo para valorar de los peritos. Los peritos siempre llegan a tiempo. Eso es muy importante. Te felicito. ¿Hay alguna Gracias, profe. pregunta? Por el momento ninguna. Ah, Gracias. bueno, muy bien. Bueno, entonces, ahorita entonces vamos a seguir con la temática del día de hoy. La temática del día de hoy, entonces, es un poco a ilustrarlos sobre de dónde viene eso del dictamen pericial. ¿Listo? Entonces, yo ya les había iniciado indicando algo que para mí es muy importante para ilustrar. Y es lo siguiente. Pregunta, de las personas que están aquí conmigo, ¿alguna es abogada? ¿O no? Ni Ángela, ni Yusmina. ¿Tania es abogada? Sí, Tania es abogada. Ah, bueno, hola Tania. Muy bien. ¿Cómo está? Tania, Sí. vamos a empezar con esto. Dime para ti qué es el derecho. El derecho es un conjunto de normas, es como lo más básico, lo que siempre llega a la mente cuando preguntan sobre el derecho. Muy bien. Formalidad, costumbres, todo un compendio de normas que está formado obviamente por la ley, la jurisprudencia, la costumbre. ¿Sí? Todo eso forma parte del sistema del derecho. Muy bien. ¿Y esas normas para qué sirven, Tania? Para regular las relaciones, para regular los conflictos, para mediar dentro de los conflictos y regular relaciones. Muy bien, Tania, muy bien. Excelente, Tania, muy bien, sí. Entonces, miren, existen varias corrientes del derecho. En este caso, Tania, como yo también les expliqué ahorita, estamos más en una corriente positivista del derecho y es indicar que el derecho es un conjunto de normas de carácter coercitivas que ayudan a vivir en sociedad, ¿cierto? Yo quiero ilustrar este primer encuentro sincrónico, pues porque estamos hablando de un tema jurídico, y es que, ¿por qué les estoy hablando de un tema de normas coercitivas? ¿Qué son normas coercitivas? Son normas que pueden hacerse valer por la fuerza pública, ¿cierto? Diferente a otras normas como son las normas sociales o normas morales, que esas normas pues también ayudan a regular la vida en sociedad, pero no son coercitivas. La fuerza pública no te puede hacer valer esas normas por la fuerza. Por ejemplo, a ver quién me da un ejemplo de una norma social o moral, que no sea una norma jurídica. A ver si me hice entender. A ver, Yusmina. Veo que Natalia Castillo también está. O Tania también puede decir. Una norma que sea social o moral, que no sea una norma jurídica. Que no sea una norma jurídica. Porque alguno me puede decir, ah, ser fiel. No, pero es que ser fiel es una norma jurídica. Si yo soy infiel, es una causal de divorcio. El respeto, no, Eso, el respeto la a quién, por ejemplo. tolerancia, la tolerar. eh, Por ejemplo, el el respeto. respeto, el respeto con las demás personas, Eso, lo que pasa es que si yo los respeto a las animales. demás. Ah, bueno, lo que pasa es que si yo irrespeto, eso puede ser un delito. Y eso sí lo toma el derecho, ¿cierto? Pero, Dar por ejemplo, limosna. ¿ah? Dar limosna. Exactamente, muy bien. Eso es una norma social o moral. ¿Pero el derecho te puede obligar? No, no te puede obligar. Eso es muy importante. Por ejemplo, Yusmina ahorita decía respeto. Sí, por ejemplo, el respeto a hacer una fila, ¿cierto? Eso es una norma social, ¿cierto? Yo respeto el orden de las personas que van llegando, ¿cierto? ¿Y por qué la profesora está ilustrando esto?
Porque yo quiero que ustedes tengan en cuenta que ustedes como especialistas en familia, a ustedes los regula unas normas jurídicas. Y como peritos, tienen que hacer las cosas bien. Porque si no hacen las cosas bien, el derecho llega y a partir de códigos deontológicos o de las ciencias y disciplinas de ustedes, los pueden sancionar. ¿Y cómo los pueden sancionar? Retirándole la tarjeta profesional. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que todo lo que vamos a ver en este módulo tiene que ver con normas que ustedes deben aprender porque precisamente hay una responsabilidad profesional como especialistas en familia y también una responsabilidad personal. Pero más allá de esa responsabilidad personal es una responsabilidad profesional, ¿cierto? Porque es que no son las normas sociales ni morales, son normas jurídicas que los van a regular a ustedes como especialistas. Y a partir de ese dictamen pericial que van a presentar, a ustedes los pueden judicializar. ¿Cómo? Por ejemplo, en una falsedad. Como profesora, que una falsedad sí, porque puede ser que ustedes inventen cosas en un dictamen. Y eso es una falsedad en un documento privado que puede conllevar a una sanción disciplinaria, pero también a un delito penal. ¿Listo? Entonces es muy importante que empecemos en este primer encuentro sincrónico a establecer esa responsabilidad profesional, en este caso como peritos que realizan una prueba pericial. Muy bien. Natalia Castillo, le voy a pedir un favor. Estoy escuchando tu micrófono. Entonces, si es posible, yo sé que estás... Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Resulta que el derecho se regula, además, por normas, y esas normas pueden ser sustantivas o procesales. ¿Cómo así, profe, que esas normas son sustantivas o procesales? Sí, me voy a hacer entender. A lo siguiente, para que me entiendan. El derecho es muy grande, muy grande. Y existen diferentes áreas del derecho, ¿cierto? Existe el derecho penal, que sanciona a partir del Código Penal. Existe el derecho laboral y la seguridad social, que regula, por ejemplo, todo el tema de contratación y prestaciones sociales. Existe, por ejemplo, el derecho comercial, que regula todas las relaciones entre los consumidores, entre los comerciantes. Y así existen diferentes ramas del derecho, existen muchas ramas del derecho. Nosotros nos vamos a concentrar en el derecho de familia. En el derecho de familia. Profesora, ¿y podemos ver los otros derechos? Lo que pasa es que las otras regulaciones son muy amplias y solamente tenemos 4 semanas. Y ustedes como especialistas en familia, lo más coherente para ver es el derecho de familia. Ese derecho de familia lo componen derechos sustantivos y derechos procesales. Profe, ¿y esos derechos sustantivos qué son? Esos derechos sustantivos lo componen todos los derechos y obligaciones que uno encuentre frente a la familia. Ese es el derecho sustantivo, lo que uno encuentre frente a derechos y obligaciones que tiene la familia. Y derecho, en este caso procesal, son las normas que uno encuentra para hacer efectivo ese derecho sustantivo. Entonces aquí encuentro procesos y pruebas. Procesos y pruebas. En el derecho sustantivo que encuentro, derechos y obligaciones de la familia. En el derecho procesal que encuentro, las normas para hacer efectivo ese derecho sustantivo, que está referenciado ¿a qué? A procesos y a pruebas. ¿Listo? Entonces voy a ilustrar un poco eso, para que me entiendan. Derecho sustantivo, que contiene derechos y obligaciones de la familia. Ahí hay leyes, ¿cierto? Ay, profesora, leyes, sí. El derecho tiene normas, como lo decía Tania. Y la norma más importante para nosotros en el derecho sustantivo es la Constitución.
Porque a partir del artículo 42 me establece qué es la familia para el Estado colombiano. Y no sé si ustedes han leído, pero la familia para el Estado colombiano es la célula fundamental de la sociedad. Es lo más importante a nivel social. Y eso lo establece el artículo 42 de la Constitución, que hace parte de ese derecho sustantivo. Porque en el derecho sustantivo que está establecido, los derechos y las obligaciones, lo más importante para nosotros es la Constitución. Es la Constitución, eso es lo más importante para nosotros, la Constitución. No se preocupen que en el segundo encuentro sincrónico vamos a ver todo lo que dice el artículo 42. El día de hoy no. El día de hoy yo voy a explicar el derecho sustantivo y el derecho procesal. Muy bien. En ese derecho sustantivo, además de la Constitución, donde está el artículo 42 estableciendo que la familia es la célula fundamental de la sociedad, existen abajo de la Constitución, porque casi que el derecho es una pirámide, y lo más importante de esa pirámide es la Constitución que está aquí. Y abajo de esa pirámide están las leyes que tienen que estar acorde a esa Constitución. Están leyes, ¿cierto? Hay unas leyes. Y resulta que yo quiero que tengan en cuenta dos leyes muy importantes. La ley 294 de 1996 y la ley 1361 del 2009. Profesora, ¿hay otras leyes? Uf, hay muchas otras leyes. Pero yo quiero que tengan en cuenta esas dos leyes, que han sido modificadas, que han tenido muchas modificaciones. ¿Y por qué han tenido que modificarse? Pues porque les digo que las leyes se tienen que poner acorde a cómo se dan esos cambios sociales. Entonces les voy a explicar esas otras dos leyes que les acabo de mencionar. Empecemos por la ley 294 de 1996. Esa ley 294 de 1996 es la ley que, en este caso, reglamenta el artículo 42 de la Constitución. Y es muy paradójico, a mí me parece súper paradójico, porque la Constitución habla que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Y esa ley 294 es que reglamenta eso que es tan importante. ¿Y saben cómo lo reglamenta? Lo reglamenta a partir de establecer todo lo relacionado a violencia intrafamiliar. Entonces a mí me parece muy paradójico que una cosa tan bonita diga la Constitución y que una ley reglamente el artículo 42 y lo haga a partir de la violencia intrafamiliar. Pero eso es así. A mí, ¿qué me interesa que ustedes tengan en cuenta? Me interesa que tengan en cuenta esa ley 294 de 1996, que ha sido modificada por otras dos leyes posteriores. ¿Cuáles otras dos leyes? La 575 del 2000 y la 1257 del 2008. Me interesa que tengan en cuenta lo siguiente. Me interesa que tengan en cuenta que ahí se regula la familia, pero se regula la familia, en este caso, estableciendo unos derechos y unas obligaciones. En este caso, ¿cuál es el derecho que se establece en esa ley, con esas modificaciones? A una vida libre de violencia, que esa familia esté libre de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia atenta especialmente, en este caso, atenta contra derechos tan importantes como es la dignidad humana y la igualdad. Ay, profe, ¿por qué la dignidad humana y la igualdad? Sí, porque la dignidad es el trato que toda persona merece por el hecho de ser persona. Usted, por eso es persona, yo le tengo que dar un trato respetuoso, eso se llama un trato digno, un trato digno. Y la igualdad, porque la violencia, en este caso, se da porque una persona se cree con una mejor posición que otra, y por eso la violenta. Y por eso la violenta.
Por eso está la ley 1257 del 2008, que es la ley frente a la violencia contra la mujer. Porque se ha establecido históricamente que la mujer es más vulnerable. Y sí, y yo les voy a decir, sí, nosotros somos más vulnerables. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo que nosotros podíamos durar más tiempo en la vida, pero somos más enfermas. ¿Y por qué somos más enfermas? Pues porque nos toca trabajar más. Y yo les voy a hacer, vea, yo voy a ser muy ejemplificativa con ustedes, porque yo necesito que este módulo sea vivencial, sea práctico, y les voy a hacer muy realista. ¿Qué mujer no llega a la casa a tener más trabajo? Y es lo que se ha llamado la economía del trabajo. ¿Qué es eso, profesora? La ley de economía del trabajo señala que nosotras tenemos trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Y eso se ve en la familia. Como por ejemplo, claro, el trabajo no remunerado es lo que se llama economía del cuidado. Uno establece, por ejemplo, trabajo no remunerado en la casa, claro. ¿Y por qué es un trabajo? Porque implica una fuerza, porque implica un tiempo, porque implica, en este caso, una prestación personal. O dígame si no, es un trabajo. Planchar, barrer, lavar, preparar alimentos, el tema del cuidado de los miembros de la familia. ¿Sí me hago entender? Entonces es muy importante esa parte sustantiva que yo estoy explicando, que parte de reconocimiento de derechos y obligaciones, que uno de los derechos muy importantes en la familia es ¿cuál? Es ese derecho a vivir libre de violencia. Y por eso se estableció esa ley tan importante que es la 294 del 96. ¿Listo? Que está esa regulación posterior, porque hay unas modificaciones, con la ley 575 y 1257 del 2008. De hecho, yo les cuento, el próximo 25 de noviembre se celebra, es un día muy importante para conmemorar el 25 de noviembre, que es el próximo en 15 días, el lunes en 15 días, y es en este caso, vivir sin violencia frente a la familia y frente a la mujer. ¿Listo? Y hay otra ley que les dije en esa parte sustantiva, en el tema de familia, que es la ley 1361 del 2009. Esa ley 1361 del 2009, en esa parte sustantiva, regula todos los derechos que tiene la familia. Y además establece, en esa ley 1361 del 2009, se establecen unos asuntos muy importantes, que luego fueron establecidos en una ley posterior, que es la ley 1858 del 2018. En este caso, en esa ley, que fue posterior, se estableció el Día Nacional de la Familia. Y ustedes son especialistas en familia. A ver, ¿quién me dice cuál es el Día Nacional de la Familia? ¿Quién me dice para ustedes del día del año cuál sería el Día Nacional de la Familia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el Día Nacional de la Familia? A ver, atrévanse a decirle un día. Discúlpeme. No lo sé, o sea, realmente voy a inventar. No importa, no, dígame. Pero, no sé, en diciembre, el 24. No, es el Día del Niño Dios. No. No, ni idea, ni idea. Bueno, yo qué pena, corrijo una cosa, la ley 1857, no 1858, 1857 del 2017. Me disculpa por el año que acabo de verificar. No, el Día Nacional de la Familia es el 15 de mayo. Imagínense, ustedes son especialistas en familia, tienen que tener en cuenta que esa ley 1361 del 2009 y la ley 1857 del 2017 establecieron el Día Nacional de la Familia. Y lo hicieron, y miren, tres cosas importantes de esas dos leyes. La primera, que todos los operadores, en este caso de telefonía, tienen la obligación de enviar mensajes antes del 15 de mayo, indicando que las familias deben hacer un uso razonable de los celulares. Pregunta, ¿alguno de ustedes le ha llegado algún mensaje antes del 15 de mayo
de sus operadores celulares como Claro, Movistar, no sé cuáles otros existen, indicando que tienen que hacer un buen uso del manejo de sus celulares para que el 15 de mayo, que es el Día Nacional de la Familia, puedan compartir más con la familia y hagan un uso razonable del celular. Estoy segura que no, porque a mí nunca me ha llegado. Otro asunto importante de esa ley. Se estableció la obligación por parte del empleador que cada semestre debe darle al trabajador una jornada completa para que, en este caso, esté con la familia. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha hecho uso de esta jornada que establece la ley? Pues yo les cuento que donde yo trabajo, que es la Bolivariana, la Universidad Pontificia Bolivariana, no sabía. Y yo le dije, mire, derecho de petición, esto es una ley que se tiene que cumplir. Y a partir de ahí, mis compañeros son felices, porque yo les abrí la posibilidad de que cada semestre hay una jornada que el empleador tiene que hacer uso para que el trabajador disfrute de la familia. ¿Y eso hace parte de qué? Del derecho sustantivo, porque hay que estar asegurando el derecho a la unidad familiar. ¿Listo? Entonces, ahí les estoy explicando esas leyes. Y tercero, esa ley 1361 del 2009, modificada por la ley 1857 del 2017, estableció que el Estado tiene que tener políticas, en este caso políticas públicas para las familias, en esa parte sustantiva de orden municipal, departamental y nacional. Y se tendrá especial regulación en el orden nacional, departamental y nacional a las familias numerosas. Díganme ustedes, ¿qué creen ustedes que la ley estableció como familias numerosas? Díganme ustedes, ¿qué pensarían ustedes? ¿Una familia formada por cuántos hijos? ¿Por cuántos hijos? Díganme ustedes, tranquila, atrévanse, así como hizo Tania. Tania, tres, muy bien. La familia numerosa para la ley estableció que tenga 3 o más hijos. Y esas familias son las que deben tener una atención o una política especial. No significa que las otras familias no, sí lo deben tener, pero debe focalizarse a esas familias numerosas. Pregunta, esas leyes ya están. Y pregunta la siguiente, ustedes se están formando como especialistas. Y la ley desde el 2009 estableció que a nivel municipal, departamental y nacional deben dar políticas para las familias. Mi pregunta es, ustedes desde su territorio, Cartagena, Quibdó, bueno, se me escapa, ahorita me van a decir ustedes de dónde además están, ¿conocen el plan de desarrollo que ya va a terminar? ¿O conocen el acuerdo municipal que establece la política pública para las familias de sus municipios? ¿Sí o no? Estoy segura que no. ¿Cierto que no? Pues les cuento que es muy importante, como especialistas, conocer desde su localidad, desde esa parte sustantiva, que es la que establece derechos y obligaciones, qué regulación se tiene sobre la familia. ¿Estamos? Muy bien. Y ahora vamos a la parte de las normas de procedimiento, que son las que aseguran ese derecho sustantivo. Ah, sí, porque es muy bonito que la familia sea la base de la sociedad, que es muy bonito que se le establezca derechos a la familia como, en este caso, la igualdad, la dignidad, ¿cierto? La libertad, muchos derechos se establecen para la familia. Pero ¿qué hacemos si tenemos unos derechos, si no tenemos cómo hacerlos exigibles? ¿Y cómo se hacen exigibles esos derechos? A partir de las normas procedimentales o del derecho de procedimiento. Que el derecho de procedimiento está regulado a partir de dos cosas muy importantes. A partir de los procesos y las pruebas. ¿Listo?
Entonces yo les voy a contar algo. Los procesos. Existen muchos procesos. ¿Y qué son los procesos? Son trámites que se realizan para garantizar ese derecho sustantivo. Entonces existen trámites constitucionales y trámites ordinarios. Un trámite constitucional muy cercano a ustedes es el proceso o es la acción de tutela, ¿cierto? ¿Y qué es acción de tutela? ¿Qué derechos sustantivos me garantiza? Derechos fundamentales. Pero yo no me voy a detener allí, solamente es para que ustedes tengan en cuenta esa situación. Yo quiero que vamos a tener en cuenta que yo los voy a formar en este curso de dictámenes periciales para que ustedes actúen en un proceso que es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que es el proceso por excelencia de protección a los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Y para que además actúen como peritos en otros trámites administrativos como procesos de violencia intrafamiliar y en trámites judiciales que pueden ser llamados como peritos, como especialistas en familia. Como cuáles trámites judiciales, por ejemplo, ustedes pueden ser llamados como peritos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está en discusión una causal de divorcio. Y en esa causal de divorcio necesitan un especialista en familia. ¿Por qué? Porque necesitan determinar cómo son los vínculos, cómo son las relaciones familiares. Entonces, ustedes pueden llamar a hacer un trámite judicial. Por ejemplo, pueden ser llamados en un trámite judicial de custodia. ¿Y por qué en un trámite de custodia? Sí, porque es importante escuchar a un perito especialista en familia para que determine cuál es la familia más, en este caso, o que tiene mayores vínculos familiares o tiene mejores relaciones familiares con el niño, si la mamá o el papá. Entonces, para esa situación, ¿a quiénes llaman? A los especialistas en familia. O para regular derecho de visitas, o por ejemplo, ¿para qué otras situaciones pueden ser llamados a ustedes? Por ejemplo, en trámites de adopciones. En trámite de adopciones, un especialista en familia es muy importante. Entonces, como se dan cuenta, el derecho de procedimiento está vinculado con trámites, con procesos. Y en esos trámites y procesos, hay también, en este caso, se presentan algo muy importante y son las pruebas. Y aquí va una frase que ustedes están viendo que a mí me encantan las frases. Aquí va una frase muy importante, dice esta. Dame la prueba y te daré el derecho. ¿Cómo así, profe, que dame la prueba y te daré el derecho? Sí. Ustedes pueden decir muchas, y esto es una cosa muy importante para que lo aprendan en este caso, hasta en la vida diaria, con sus novios, con sus señores cónyuges. Ah, es que yo te quiero mucho. Ah, yo te quiero mucho, sí, pero dame la prueba. ¿Cómo que dame la prueba? Pues no, les voy a ejemplificar. ¿La prueba cuál es? Pues que le demuestre a uno el cariño, el afecto, ¿cierto? Es que no sobran solamente las palabras, sino también los hechos y que esos hechos se puedan probar. Ejemplo. ¿Cómo así que la prueba, profe? Dame la prueba y te daré el derecho. Sí, claro. ¿Cómo pruebo que José es el padre de Juan? Pues José puede querer mucho a Juan. Pero el derecho se prueba de una manera. ¿Cuál? ¿Quién me dice cuál? ¿Cómo de prueba eso? Con una prueba de ADN. Sí, pues en caso de que en este caso el padre no reconozca al hijo. Pero supongamos que lo reconoció. A ver, yo te pregunto, ¿cómo se llama tu papá? Hipólito. Muy bien. ¿Cómo yo sé que él es tu papá? ¿Por medio del registro civil? Exactamente. Muy bien, Joana. Eso es. Entonces el derecho es que el derecho es pendiente de probar, pendiente de probar. Por ejemplo, tú eres casada, Joana es casada, o es soltera. Es soltera. No soy soltera. Está en unión marital, de hecho. Sí. Ah, muy bien. A ver, dame la prueba y te daré el derecho.
¿Cómo pruebo yo que usted está en unión marital de hecho? Por medio de una declaración juramentada. ¿Podría ser? Exactamente. Esa puede ser una prueba, muy bien. Lo que pasa es que esa prueba es una prueba muy débil. Una prueba más contundente es ¿cuál? Es, en este caso, declarar por escritura pública o por acta de conciliación, pero no por una declaración extrajuicio. Eso es una prueba muy débil, pero es una prueba. ¿Listo? Pero sí, Joana, muy bien, me diste un ejemplo de una prueba. Muy bien. Si me hago entender, por ejemplo, ¿quién está casado aquí? ¿O está en unión marital de hecho? ¿O están solteras? ¿Tania es soltera? ¿O está en unión marital de hecho? ¿Está casada? ¿Está casada? Ah, está casada. Tania, ¿yo cómo sé que está casada? Pues porque Tania debe tener registro civil de matrimonio y en el registro civil de nacimiento está la anotación de que está casada. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que tengan en cuenta. Las pruebas sirven ¿para qué? Para probar algo. Las pruebas ayudan a tener certeza sobre unos hechos. Y voy a ejemplificar más. A mí me encantan las series de televisión, sobre todo las norteamericanas, porque es que el derecho en Norteamérica se ha avanzado mucho a partir de las pruebas. Por ejemplo, ustedes no sé si han visto CSI, no sé si les guste o lo han visto. ¿CSI qué es? CSI, toda la serie de qué versa a partir de la veracidad de unos hechos. ¿Desde qué parte? A un señor lo mataron y no se sabe quién lo mató. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo? Empezar a probar quién mató. Entonces empiezan a mirar cómo está el cuerpo, si tiene una bala, la bala cómo llegó al cuerpo. Entonces empiezan a mirar, ¿cierto? Eso es probar. ¿Probar qué significa? Probar significa tener certeza sobre unos hechos. Tener certeza sobre unos hechos. ¿Y cómo puedo tener yo certeza sobre unos hechos? A partir de diferentes pruebas. ¿Cuáles? Te les voy a decir. Por ejemplo, primera prueba, unos testigos. Unos testigos, sí, unos testigos que visualizaron los hechos, que fueron unos testigos oculares que vieron los hechos. ¿Listo? Ejemplo, en materia de familia, Juan fue infiel. Entonces, unos testigos oculares. ¿Cómo que fue infiel? Sí. Yo vi que Juan entró a un motel. Yo vi que Juan presentó a María como si fuera su novia, sabiendo que él está casado con Claudia. ¿Cierto? Entonces son los testigos. Los testigos me ayudan a tener certeza sobre unos hechos. ¿Qué más me ayuda a probar? Una prueba documental. Vea, yo les voy a decir algo como abogada. Los abogados de familia estamos dichosos con las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso es una prueba documental fácil de obtener. Facebook. Cuando ustedes le dan autorización a una persona para que sea parte de sus amigos, esa persona puede conocer su muro y conocer sus fotografías. Y si usted le da por ser infiel y por socializar su infidelidad en una red social, pues eso es una prueba documental para un abogado como nosotros. Entonces uno tiene que saber que existen muchas pruebas que le van a ayudar al derecho a tener certeza sobre unos hechos. Entonces, vamos entonces. Testigos, prueba documental. Otra prueba, por ejemplo, el interrogatorio de parte. ¿Qué significa el interrogatorio de parte? Significa que yo llamo al obligado, al demandado, a interrogarlo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de buscar otra prueba. ¿Que cuál es la prueba? La confesión. Que esa persona diga que eso que yo estoy diciendo es verdad. ¿Listo? Esa es otra prueba. Entonces, ¿vamos en cuál? Testigos, prueba documental, interrogatorio, confesión. Y hay otra prueba muy importante. Los indicios. De un hecho conocido se deduce un hecho desconocido. Y eso es otra prueba.
que el derecho también utiliza mucho. Ay, profe, ¿cómo así? Que de un hecho conocido se deduce un hecho desconocido. Sí, por ejemplo, María está en embarazo. ¿Qué deduce el derecho? Que tuvo tuvo relaciones sexuales. Eso deduce el derecho. Otro indicio. Tania está casada y queda en embarazo. ¿Qué entonces dice el derecho? Pues si ella está en embarazo y está casada, ¿cuál es el indicio? Pues el indicio es que el padre es el cónyuge, porque se supone que uno casado tiene que ser fiel. Otra cosa es que las pruebas se pueden controvertir. Hay otra prueba, que es la inspección ocular. ¿Qué es esa inspección ocular? Significa que el funcionario va a ver con sus propios ojos, ¿cierto? En este caso, el lugar donde ocurrieron los hechos. Por ejemplo, un accidente. Y se dice que el accidente ocurrió, ¿por qué? Porque la vía no tenía buena visibilidad. ¿Qué puede hacer el funcionario en el proceso? Hacer una inspección ocular. Ir, por ejemplo, en el horario en que ocurrieron los hechos para determinar si efectivamente hubo o no una falta de luminosidad. Y por último, tenemos una prueba que es la cereza de nuestro curso. Digo, ¿la cereza de qué? Porque siempre en un bizcocho hay una cereza como lo más importante. Y es la prueba pericial, que es la prueba que ustedes participan dentro de un proceso o trámite para garantizar un derecho sustantivo. Mire toda la vuelta que yo le di en este encuentro sincrónico. ¿Hay un derecho sustantivo? Sí. Asegurar a la familia unos derechos. Y para asegurarla necesitamos un proceso. Y ese proceso tiene un trámite y unas pruebas. Y hay una prueba muy importante, que es la prueba pericial. Y esa prueba pericial, ¿quién la realiza? Un perito. Que un perito, en este caso, es un auxiliar de la justicia. Ustedes son los auxiliares de la justicia. Ustedes son los que le ayudan a la justicia a resolver un caso de manera acorde con la realidad. Entonces, esa prueba es la prueba que ustedes me van a hacer y que vamos a aprender en este curso de conceptos periciales. Ustedes para mí van a ser los peritos y van a participar con una prueba que van a realizarla en un proceso. En este caso, donde yo soy el funcionario, estoy llevando a cabo ese proceso y donde ustedes hacen parte de ese proceso como peritos. Pero quiero que quede claro, ustedes no son los jueces, ustedes no son los defensores, ustedes no son los comisarios, ustedes son los peritos que van a resolver una pregunta que tiene el funcionario para que el funcionario pueda fallar acorde con la realidad de los hechos. Muy bien. Entonces, eso era la ilustración del encuentro sincrónico del día de hoy. Decirles de dónde sale eso del dictamen pericial. ¿De dónde, cierto? Entonces, devolviéndoles. ¿De dónde viene? Del derecho de familia, que tiene una parte sustantiva, una parte procesal, una familia que está sustentada en unas leyes con unas obligaciones y derechos, y una parte de procedimiento que parte de reconocer un proceso y unas pruebas que se practican dentro de ese proceso para tener un fallo, una decisión por parte de un funcionario. Y ese funcionario va a tomar una decisión a partir de unas pruebas que se van a practicar en ese trámite proceso, como son indicios, testigos, inspección ocular y la prueba pericial que la realizan ustedes. ¿Estamos? Muy bien. Ya entonces cerrando este primer encuentro que quería ilustrarles el día de hoy, yo quiero entonces que se presenten, me digan su nombre completo, su profesión, dónde están y qué expectativas tienen con este curso.
las expectativas, ¿listo? Para yo tomarlas en cuenta y orientarlas en cada encuentro sincrónico. ¿Qué quieren que profundicemos? Yo ya tengo elaborado cada uno y ya les indiqué que, por ejemplo, en el próximo encuentro sincrónico les voy a ilustrar un poco sobre lo que el derecho regula sobre la familia, ¿cierto? Pero yo quisiera que ustedes me digan, ¿qué quieren? Cuando vieron eso de conceptos periciales, ¿por qué la eligieron? ¿Qué interés tienen? Bueno, un poco. Entonces iniciemos. ¿Quién quiere iniciar? Para presentarse. A ver, no sean pues tímidas. Bueno, entonces voy a tener que empezar. A ver, ¿quién abrió su micrófono? Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo es tu nombre? Jennifer Valderrama. Jennifer, ¿dónde estás? ¿En qué parte estás? Estoy en Santander de Quilichao, departamento Ay, del Cauca. del Cauca, sí, qué bueno, qué rico. ¿Dónde Soy trabajas? trabajadora social. Sí. Trabajo en este momento con un operador de ICBF. Ah, excelente, te va a servir mucho este curso. Ajá, en lo que tiene que ver con la estrategia de 0 a siempre. Ajá. Y las expectativas, pues muchas, profe, pues sobre todo en el sentido de uno poder encontrar como herramientas y encontrar el lenguaje adecuado para poder comprender tantas cosas que suceden en términos de familia y en términos de derecho, que a veces uno se queda muy corto y por eso a veces no sabe cómo actuar. Muy bien. Sí, entonces termina uno a veces siendo también parte como de esa sociedad que vulnera. ¿Sí? Sí, Nos quedamos cortos, no sabemos cómo actuar y terminamos vulnerando un poco más. Entonces, tener las herramientas es muy importante. Muy bien. Ay, excelente, Jennifer, qué rico. Lo que más me encanta de esta especialización es el impacto que ustedes generan en su región y en su municipio, en su territorio. Porque yo siempre digo que el conocimiento da poder. Cuando uno conoce, tiene poder para ver las cosas de manera diferente. Entonces me encanta que trabajes además, pues con un sujeto muy especial, que son los niños, niñas y adolescentes, y que este módulo te permita afianzarte como profesional en familia. ¿Listo? Muchas gracias, Jennifer, por tu presentación y por tus expectativas. Profesora. Buenas noches. ¿Quién me habla? Joana Tovar. Y pues, ya ahora sí, ya sí te veo. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bien, profe, muchas gracias. Bueno, ¿dónde estás? En este momento estoy en la ciudad de Pasto. Yo soy de acá, de Pasto, pero yo laboro hace 8 años en el municipio de Tumaco, Nariño. Ya, perfecto. Muy bien. Trabajo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Trabajo como psicóloga en el área de protección para una defensoría de familia. Excelente. O sea que sí que te va a servir este módulo. Precisamente pues por eso fue de mi interés y de mi elección, porque periódicamente tenemos que estar elaborando dictámenes periciales para que la defensora de familia pues falle frente a un caso, frente a una situación. Muy bien, excelente. Voy a aprender, o no sé cómo dice la compañera, herramientas o tips o estrategias que me sirvan para poder elaborar de manera adecuada los dictámenes periciales sin también caer o entrar en la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Excelente. Muchas gracias, Joana. Estoy segura que te servirá mucho este curso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Hola, profe. Hola, no te veo. Ahora sí, Ángela, ¿cierto? Sí, hola, profe. Buenas noches. Me encuentro en la ciudad de Pasto. Soy de profesión trabajadora social. Estoy trabajando con un operador de ICBF, Fundación Ensanar, en hogares sustitutos. Ay, excelente. Y también trabajo con una obra civil. Pero, o sea, el curso
me va a servir muchísimo para lo que, pues en hogares sustitutos, es a diario, el trabajo con familia, es a diario, se nos hace pues muy necesario conocer sobre, fundamentarnos, tener herramientas, contar con recursos, porque a veces nos quedamos cortos. Si bien es cierto, nosotros como operador no realizamos los informes periciales, pero sí el equipo de defensoría o el defensor de familia nos solicita a veces, ocasionalmente. Se apoya, se apoya mucho en el trabajo de ustedes, sí. Perfecto. Entonces, Ángela, sí, muchas tengo gracias. bastantes Excelente. expectativas sobre el curso. Perfecto. Estás en Pasto, ¿cierto? En Pasto. Ah, bueno, perfecto. Mucho gusto, muchas gracias. Igualmente, Gracias. profe. Gracias. Buenas noches, profe. Hola. Mi nombre es Yueli Murillo Pacheco. Ujú. Estoy del departamento del Chocó. En estos momentos vivo en el ¿En dónde estás? Ajá. Medio Baudó. Ah, qué bien. Ujú. Ángela, ¿me puedes silenciar el...? Ah, no, Ángela, me puede... Eso, gracias. Ajá, muy bien. Soy trabajadora social. Sí. Me desempeño en la alcaldía de Medio Baudó como trabajadora social. Y este curso para mí es muy importante porque a mí en ocasiones, muchas veces me toca intervenir con la comisaria y me toca hacer muchos trabajos con familia y es muy importante tener herramientas suficientes para llevar los procesos. Y en cuanto a las leyes que usted nos ha mencionado desde la clase, me han parecido muy importantes porque son leyes que uno no las tiene en cuenta. Tiene que uno se basa siempre, es como en la profesión, y a nosotros muy poco nos hablan de leyes, sino siempre de lo social. Entonces para mí es muy importante y sé que va a ser muy enriquecedor para mi profesión. Excelente. Ay, muy rico saludarte. Muchas gracias. Excelente. Hola. 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 Yusmina. Soy Yusmina Pardo. Ajá. Yusmina Pardo Polo, que también tengo mamá. Sí, muy bien. Vivo en la ciudad de Cartagena. Ah, tú eres la de Cartagena. Qué Sí, bien. señora. Ah, qué bien. De profesión trabajadora social, Ajá. egresada de la Universidad de Cartagena en el año 2010. Bueno, con el curso muchísimas expectativas. De hecho, solamente al ver el nombre, conceptos periciales, me llamó muchísimo la atención porque lo desconocía totalmente. O sea, hoy me estoy llenando de muchos conocimientos y las expectativas creo que se aumentan, crecen. También pues laboro con un operador del ICBF, la modalidad UNAFA, que es una unidad de apoyo para el fortalecimiento de las familias. Entonces, trabajamos con niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad y sus familias. Entonces, sí, pues son muchas las expectativas, las ganas que tengo de aprender, sobre todo ese lenguaje técnico que es muy necesario cuando hay que entregar esos informes a Defensoría de Familia. Entonces, siento que voy a aprovechar muchísimo todo lo que pueda aprender acá, pues para ponerlo en práctica, que es necesario, súper necesario en estos momentos. Entonces, todas las herramientas, todos los recursos, todo lo que pueda aprender, pues tener la oportunidad de inmediatamente irlo como poniendo en práctica. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta. Ay, gracias. Con más expectativas. Ah, bueno, muchas gracias, Yusmina. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más, por favor? Me falta Tania. Buenas noches. Hola, Tania. ¿Sí? Hola, profe. ¿Cómo está? Bueno, mi nombre es Tania Carrillo. Tania Carrillo Padrón, como dice Yusmina, también tengo mamá. Sí. Soy abogada, soy de Cartagena, pero vivo en Sabaneta hace 3 años. Empecé a estudiar o decidí hacer esta especialización a partir de hacer un acompañamiento como interdisciplinar a mi carrera y darle como un giro desde el enfoque social. Me encanta. Un poco ligado a esa frase de nadie puede ser experto en todo. Eso, sí.
Ajá. pero sí como darle un aire a la profesión desde esta línea, y sobre todo también teniendo en cuenta un poco esa esencia y ese núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Entonces, acompañar lo que ya sé del derecho desde una perspectiva también sociopsicológica. Y bueno, en el tema de informes periciales lo quise porque realmente en derecho como tal, en la carrera en general, no tuve, digamos, que la oportunidad de estudiarlo, ¿sí? O de conocerlo a fondo. Creo que es un tema muy práctico también. Sí. Y como que poder abordarlo desde una perspectiva práctica, ¿sí? Y entender cómo es la elaboración de este tipo de informes y de conceptos me parece supremamente importante. Entonces, por eso escogí la electiva y bueno, con mucha expectativa de aprender. Ay, muchas gracias. Y yo también con muchas expectativas para que nos aportes, porque me pareció muy chévere que sea una especialización con tantos profesionales que realmente necesitan de ustedes. Yo diría que ustedes están haciendo una especialización muy necesaria en este momento. Yo soy una convencida que el derecho hace muy pocos aportes. Realmente quienes más hacen aportes son ciencias interdisciplinarias, porque ustedes conocen más dinámicas que ocurren al interior de la familia que el derecho se le escapan, ¿cierto? Yo puedo decirlo y se los digo abriendo pues mi corazón, yo soy una psicotrabajadora social frustrada. ¿Pero por qué? Porque realmente trabajar en el derecho de familia es difícil, hay momentos difíciles, duros, sobre todo cuando uno no encuentra herramientas o cuando uno no encuentra que el funcionario falla a partir de la realidad, ¿cierto? Entonces es muy frustrante cuando uno tiene niños, parejas, familias con tantas dificultades y que quien va a decidir tiene importantes pruebas y se aparta de ellas. Yo quiero decirles que las felicito, están haciendo una especialización muy buena, de una calidad académica excelente. Yo creo mucho en la educación virtual. Creo mucho, ¿por qué? Porque creo que se aprovecha muchísimo el material, las actividades, los encuentros sincrónicos, o sea, tiene absolutamente de todo. Lo que muchas veces, lo que yo inclusive les digo como coordinadora de la especialización en Derecho de Familia, de una especialización totalmente presencial, se pierden muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante es muy pasivo, va a clase, listo. En cambio, ustedes permanentemente están construyendo conocimiento, están responsabilizándose de hacer las actividades. Y algo muy importante, están adquiriendo herramientas que otros profesionales no las tienen. Entonces, créanme que soy una convencida que esta especialización es muy buena, además que tienen un respaldo de una universidad que está acreditada a nivel del país, y eso hace que su título como especialista pese muchísimo, por ejemplo, en el escenario donde tienen que presentarse como especialistas y como peritos. Eso, les digo, les da un valor importantísimo en todos los escenarios en que se van a desarrollar y a desempeñar. Entonces, yo les doy las gracias por haber estado en ese primer encuentro sincrónico. La idea mía es motivarlas, decirles que, pues yo sé que esta es la última materia, pero que ojalá el 8 de diciembre queden convencidas que hicieron una muy buena elección y que créanme que todo el material que elegí para este curso ha sido elaborado con la necesidad que se tiene para que todos se acercan a esa parte jurídica. Lo digo, no quiero que tengan el temor, ay, es que son leyes y son difíciles. No, no son difíciles, léanlas. Y si tienen dudas, pregúntenme. Pero eso sí les pido algo muy importante, y con esto cierro el encuentro sincrónico. Siempre espero de ustedes, siempre espero de ustedes mucha creatividad, y siempre espero de ustedes que no pierdan la duda y la inquietud. Porque nuevamente les digo, un día sin inquietarse y un día sin duda es un día perdido. Nunca pierdan esa capacidad de asombro y esa capacidad de duda que un perito debe tener.
Bueno, muchísimas gracias. Los espero entonces en el próximo encuentro sincrónico. Me gustó mucho verlas. Muchísimas gracias para todas. Un abrazo y feliz noche. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias.